Gracias, Pastor Luis, gracias, Pastor Enrique, por la invitación. Qué bueno que podamos conectarnos a través de la tecnología. La tecnología es muy buena si se la sabe usar y es muy mala si usted la usa para fines malévolos o perversos. Vamos a ser bien ordenados en la clase para que el tiempo nos rinda. Usted puede hacer preguntas en cualquier momento de la clase, siempre y cuando tengan que ver con lo que estoy diciendo, ¿no? Si son preguntas que no están en el contexto, no van a ser respondidas por seriedad a la clase y para poder avanzar con el tema. De todas maneras, yo le sugiero a Pastor Luis que pueda él crear un grupo WhatsApp momentáneo para esta clase, un grupo que después de un mes se elimine. A veces estamos saturados con demasiados grupos, pero creo que valdría la pena un grupo WhatsApp de estudio, no para subir GIF, no para subir chistes o bromas o peticiones de oración, no, un grupo de estudio donde yo pueda depositar ahí las clases, usted puede hacer preguntas, y si el tiempo me lo permite, durante las sesiones que vamos a estar unidos, poder irle respondiendo o mandando una información anexa a la clase, que le va a ser bastante bien. Quiero compartirles la sesión de hoy y la próxima sesión, porque estoy contratado para 4 sesiones. Pero si el profesor es muy fome, si el próximo lunes ya no me ve, es porque me despidieron, así que ni pregunte. Entonces, son 4 sesiones, pero si ya el próximo lunes no estoy, ya sabe lo que pasa. Entonces, vamos a hablar hoy día y la próxima sesión sobre un tema tan importante en nuestra denominación y que yo he extrañado que no se da casi en las iglesias. Y felicito acá a Luis y a Pastor Enrique por traer este tema a la mesa, como es la cátedra de la declaración de fe de la Iglesia de Dios. Eso vamos a estudiar este lunes y el próximo lunes. Entonces no espere, por favor, una predicación, porque no es predica, es clase. No espere, ¿verdad?, que el profe dé aleluyas o glorias porque estamos en una clase como tal. Entonces, si se torna un poquito pesado el ambiente, es porque estamos en academia como tal. No es predicación, no es estudio bíblico como tal, sino es una clase. Es la declaración de fe de la Iglesia de Dios. He preparado unas diapositivas y que ya Pastor Luis está ingeniándoselas a ver si las puede compartir. Si no las puede compartir, no hay problema. Al final de la sesión les puede compartir a todos los alumnos por PDF la clase. Ahí está. Excelente. Gracias, Pastor Luis. ¿Ves? Se pudo. Se pudo hacer. La letra está bastante chiquitita, así que al final de la clase usted puede pedir el PDF ahí a Pastor Luis y leerlo con tranquilidad en su tableta, en su celular, en su computadora, porque hay unos datos muy interesantes allí. Y hoy vamos a comenzar con el génesis de la declaración de fe. Vamos a ir a los orígenes, porque de pronto se nos enseña la declaración de fe, los 14 puntos, pero no sabemos qué es una declaración de fe, cómo se hizo, por qué se hizo, para qué se hizo. Tampoco sabemos si esto sirve o no sirve. Tienen otras iglesias como las asambleas, los bautistas, sus declaraciones. Eso y más vamos a tratar hoy día de asentar las bases del génesis de la declaración para desde allí luego entender los 14 puntos doctrinales. Así que esperando tener su atención, estamos ahí con la primera diapositiva. De hecho, fíjense en la primera diapositiva, la foto que elegí es intencional, porque no es el primero, pero es de los logotipos antiguos de la corporación. No es el que se usa ahora, ¿no? El que se usa ahora es más estilizado y lo que la generación de hoy llama un poquito más moderno. Pero el logotipo que está allí es de los más antiguos, pero no el más antiguo. Yo estaba buscando uno, no sé si se acuerda, Pastor Enrique, donde aparecido un mundo, ¿no? En el logotipo de color celeste, con una cruz. No logré encontrarlo. Pero yo llegué a la Iglesia de Dios ya hace muchos años atrás y ese era el logotipo que estaba en el templo. Y fíjense que todavía está ese logotipo en la iglesia madre donde yo nací.
aquí en La Calera. Yo nací en una iglesia de Dios, en una capilla acá en La Calera, y el logotipo aún no tiene el pastor. Por supuesto, renovado. Lo ha pintado, pero aún está ese logotipo allí en el templo. Pero no tenemos el tiempo para hablar del logotipo, que también tiene su historia. Todo tiene un génesis. Quiero remitirme hoy a la declaración de fe. Siguiente diapositiva, Pastor Luis. Bueno, y aquí hay una pregunta básica, y me encanta la foto del personaje que elegí para esa primera lámina. ¿Por qué es importante una clase como esta? ¿Qué habías apostado? No, que lo... ¿Por qué es importante una clase como esta? Y no sé si Milagros está ahí levantando la mano o se le escapó nomás la mano. Entonces, ¿por qué es importante una clase como esta? El profe le está lanzando la pregunta a todos los alumnos. Y me gustaría sus respuestas por escrito. Por escrito. ¿Ve que es importante, Pastor Luis, tener un grupo WhatsApp? Por WhatsApp es más rápido haber respondido el profesor. Entonces vamos a usar el Zoom el Messenger del Zoom, los que sepan usarlo, y respóndame esta pregunta. ¿Por qué cree usted que es importante una clase como esta? ¿Por qué no mejor el Pastor Luis se inventó otra clase? ¿Por qué invitó a este personaje a darnos declaración de fe de la Iglesia de Dios? ¿Para qué nos sirve? Entonces quiero que me responda. ¿Por qué cree usted que es importante una clase como esta? Voy a esperar sus respuestas. ¿Ya? Si alguien quiere opinar con micrófono abierto, puede hacerlo, pero chiquitito, para que no se nos alargue, ¿no? Si a usted le cuesta escribir, por favor, use el micrófono, respondiendo a esta pregunta. Ya, aquí Claudio Cornejo, no sé si está saludando o está respondiendo, vamos a ver. Voy a ir al Messenger de Zoom, un momentito, ¿no? Ya, y por ahí alguien levantó la mano otra vez. Pastor Luis puede estar atento allí si esa persona quiere responder o se le escapó nomás ahí. La hermana Milagro, no sé si quiere preguntar. Ya, mientras ella Levantó la mano. responde, Vivi Escobar, ella sí está respondiendo a la pregunta. Ella dice, ella responde a la pregunta. La pregunta es, ¿por qué es importante una clase como esta? Y Vivi Escobar dice, para estar alineados con la misma información y conocimiento. Gracias, Maná. Gracias por su respuesta. ¿Alguien más? Perdón, debemos saber en qué cree o cuáles son los puntos de fe que tiene la institución en la que yo estoy inmersa. Para eso creo que es necesario. Gracias, hermana Milagros. No sé si era Milagros o Ivonne. Me pueden corregir allí. Ivonne. Gracias, hermana Ivonne. Muy, muy acertada su respuesta. Ahora denme un minuto, un segundo, porque está respondiendo alguien más por el Messenger. Entonces vamos a leer las respuestas para que todos estén enterados. Moisés Quirós responde para todos. Él dice, porque es necesario fortalecer y recordar en qué creemos. Gracias, hermano Moisés. Muy amable. El pastor Luis responde, identidad de la iglesia en donde participamos. Bueno, él está respondiendo, es importante para conocer nuestra identidad o fortalecer nuestra identidad en la iglesia en donde estamos participando. Gracias por sus respuestas. ¿Alguien más desea responder? ¿Por qué es importante una clase como esta? Declaración de fe de la Iglesia de Dios. Confiando que en el transcurso de la clase usted se va a ir animando un poquito más, vamos a hacer un poco de historia. Bien, el hermano Claudio respondió y por respeto a él vamos a leer su respuesta. Denme un chance para leer a Claudio. Él dice, referente a la pregunta, creo que siempre será lo mejor aprender, aclarar dudas y fortalecer nuestra fe. Siempre debemos llenar nuestras lámparas. Gracias, Claudio. Siempre, qué linda referencia. El otro día hablé sobre eso justamente, de Mateo 25, llenar las lámparas. No sé si Claudio ahí estaba conmigo o estamos conectados ahora en el Espíritu Santo. ¿Respondió alguien más? Mira, se están animando a responder. La hermana Gloria dice, respondiendo a la pregunta, para saber si estoy de acuerdo con los puntos. Gracias, hermana Claudia. Entonces ella quiere saber, una vez que veamos los 14 puntos, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Bien, avancemos.
Vamos a hacer un poco de historia. Les dije que vamos a ver el génesis hoy día de la declaración de fe. Siguiente diapositiva. Bien, ahí tenemos un personaje en blanco y negro. ¿Quién será ese personaje allí? Buscando, buscando, buscando. Ahí tenemos al emblemático reverendo Richard G. Spurling, ¿no? Anótelo si quiere escribir allí, pero él es nuestro fundador. Él es el fundador de la Iglesia de Dios, Misiones Mundiales. Si usted pone el nombre Richard Spurling, van a aparecer muchos personajes, algunos deportistas, escritores, nada que ver. Pero si usted pone ahí Richard Spurling, Iglesia de Dios, o Richard Spurling, Cleveland, aparecen fotografías como esta. Y en el mismo libro, como Ejército Poderoso, aparecen las fotografías de este señor. Por cierto, les voy a mostrar el libro. Denme un segundo. Déjeme ver si lo encuentro. Este libro, les recomiendo, deberían tenerlo. Bueno, se ve al revés allí las letras porque por la cámara, ¿no? Pero el libro dice Como Ejército Poderoso, del autor Charles Cohn, que es uno de los historiadores de nuestra denominación. Es un libro de 480 páginas, hay bastante para leer. No lo tenemos a disposición en el seminario a la venta, pero sí usted lo puede ir a leer allá o encargarlo a la editorial en los Estados Unidos. Está en español y aquí aparece toda la historia de la corporación. Es bastante interesante, se los digo porque yo fui profesor de historia de la Iglesia de Dios y es bastante peculiar nuestro nacimiento, ¿no? Les dejo entonces el dato de este libro, Como Ejército Poderoso, del doctor Charles Cohn. Anótelo por allí. Entonces, estamos en la diapositiva en la que aparece este señor. Déjeme hablar un poquito de él, para que sepamos del fundador. No sé si estoy repitiendo algo que ustedes ya conocían. No quiero ser, gracias Pastor Luis, no quiero ser engorroso, porque de repente fome que el profe está hablando y ustedes ya lo vieron esto y mejor siga de largo. Entonces, Luis me confirma, Luis dice, siga no. Bueno, ahí tenemos al fundador de nuestra corporación, el reverendo Richard G. Spurling, que era pastor bautista. Anote ese dato allí, ¿no? Que era pastor bautista. Entonces, nosotros venimos de ascendencia bautista. En el año de 1884, mira, bastante tiempo atrás ya, ¿no? El pastor Spurling comienza una búsqueda espiritual junto con su esposa y su iglesia bautista local. Era pastor de una iglesia local. Él no era supervisor ni superintendente, era pastor local. Su iglesia se llamaba Libertad. Lindo nombre. Esto ocurrió en las montañas de Carolina del Norte. No me pregunte de geografía estadounidense porque no tengo idea. Solo conozco hasta Tampa, Florida. De ahí me pierdo, así que no me pregunte. ¿Y dónde queda, pastor? Ni idea. Carolina del Norte. Supongo que esto es en el norte, pues, de los Estados Unidos. Ahí los más sabios que están en el grupo han de dar algunas muestras. Allí, entonces, el pastor Spurling comienza a buscar un avivamiento. Y les voy a explicar el contexto de por qué él comienza a buscar un avivamiento. Resulta que a principios del siglo XIX, o sea, en los 1800, ocurre una liviandad en la mayoría de las iglesias ya históricas existentes. Las iglesias históricas, o las que se autodenominan históricas protestantes, como la bautista, la presbiteriana, la wesleyana, la anglicana, aunque la anglicana está más emparentada con la católica que con el protestantismo, pero las iglesias históricas de la época, repito los nombres, la bautista, la wesleyana, la presbiteriana, la anglicana y la metodista, las 5 gigantes, hasta el día de hoy, son las 5 grandes, habían entrado en una liviandad espiritual tremenda. Y esto está datado en los libros de historia. No estoy inventándome aquí. Usted tiene que ir a los libros de historia del cristianismo contemporáneo. La liviandad consistía en cero búsqueda del Señor, cero comunión, y se había hecho del protestantismo no un estilo de vida, sino como una norma nomás. Eran cristianos nominales. ¿Sabe a lo que me refiero con cristianos nominales? Solo de nombre.
solo de chapa. La mayoría de las iglesias históricas en los Estados Unidos habían caído en una frialdad espiritual espantosa. No había búsqueda del Señor. Richard Spurgeon y otros ministros de otras congregaciones, porque no fue el único, esto es importante señalar, no fue el único, comienzan a buscar el avivamiento espiritual del que hablaba Hechos, capítulo 2, del bautismo en Espíritu Santo, de los carismas del Espíritu, de la llama pentecostal. Sin saber ellos con certeza qué era el pentecostalismo, porque aún no existía el término. Tengo mucho que entregar, Pastor Carmona y Pastor Luis. Creo que en 2 sesiones no sé si voy a alcanzar, porque a mí me encanta la historia. Y estoy intentando dosificar lo más posible para no enredarlo a usted, porque son muchos datos, no quiero enredarlo. Entonces, había una liviandad a principios del siglo XIX tremenda, en las 5 grandes. Quiero saber si están atentos. ¿Cuáles eran las 5 grandes históricas? Las 5 iglesias históricas. Escriban. Quiero saber si está atento nomás. Las 5 iglesias protestantes históricas. ¿Cuáles eran? Veamos si estaba atento. Voy a esperar a ver si escriben. Quiero ver si están atentos, porque en las clases virtuales es muy fácil distraerse. Me meto al WhatsApp, me meto a Instagram, me meto a las noticias, y ahí están escribiendo. Vamos a ir al Messenger, lo que están escribiendo. Veamos. Ya, miren, ahí el hermano Pastor Luis me dice es bautista. Ya, le achunto a una, pero son 5. Ivonne dice anglicana, entonces ahí vamos sumando. Ya, el Benjamín, aquí en Benjamín me mandó, te caíste en una, pues Benjamín, pone luterana, la anglicana, la calvinista, la bautista, pentecostal, ok. Allí hay una melcocha ahí, gracias Benjamín, te agradezco. Seguimos. Ave 15, bueno, aparece el nombre, dice la bautista, presbiteriana, anglicana, el protestantismo no, el protestantismo las reúne a todas, querido, y la metodista, excelente. Ahí tienes 4, ya, 4 de 5, está súper bien. Faltó solamente uno, ¿no? La wesleyana. Luego tenemos a Paola, la anglicana, la protestante, bautista, calvinista, luterana, ya, excelente, ya. Ok, y luego tenemos a Claudio, anglicana, bautista, luterana y pentecostal. Ya. La pentecostal tienen que sacarla de una vez, porque la pentecostal no existía, ¿ya? Evelyn, dice la wesleyana, luterana, bautista, la Génesis. Bueno, gracias a todos los que están ahí opinando. Tenía yo un profesor en el seminario, en uno de los que estudié, que cuando los alumnos comenzaban a opinar mucho, y a veces se disparaban para todas partes, dicen, ¿saben qué? Dejen de opinar para que no pequen más. Entonces, en esta ocasión ya no opine más para que deje de pecar, porque metieron ahí un sancocho de iglesias y algunas no están ni emparentadas, ¿no? Ni emparentadas. Las 5 grandes son eran la bautista, la wesleyana, la anglicana, la presbiteriana y la metodista, las 5 grandotas. Estas iglesias, que eran las que dominaban a los Estados Unidos, ¿no? Dominaban a los Estados Unidos, habían caído en una liviandad espiritual, había enfriamiento, no había búsqueda, no había carismas, los cultos eran súper fríos. Para que usted me entienda más o menos, a ver, voy aquí a recurrir a lo más antiguo. No sé si se acuerdan de la serie exitosa de Estados Unidos llamada La Casa en la Pradera, o la familia Ingalls. ¿Se acuerda que en la Casa en la Pradera había una iglesia chiquitita, como una capilla, que además era colegio, y además era junta de vecinos, y había un padre que usaba un cuello clerical, pero no era padre, era pastor? Bueno, ese era el estilo de las iglesias en principios del siglo XIX, en los 1800, ¿ya? Siempre intenté averiguar de qué corporación era la iglesia de los Ingalls. Yo creo que era presbiteriano o metodista. Una de esas era por el cuello clerical que usan, que también tiene su historia. Es fantástica la historia. De hecho, el pastor Carmona perfectamente puede usar su cuello clerical y presentarse el día domingo con cuello clerical. Él podría hacerlo, pero posiblemente algunos de ustedes se espantarían si lo vieran, porque el cuello clerical no le pertenece solo a los sacerdotes católicos. No es así.
y es parte de toda la familia protestante. Sigamos porque me estoy disparando para otra parte y no es la idea. Entonces, don Richard Spurgeon comienza en 1884 a buscar con su señor, porque él como pastor vio que su iglesia Libertad, su iglesia local, había caído en un enfriamiento espiritual. Y es interesante esto porque el pastor Spurgeon como que despertó a la espiritualidad, despertó a la búsqueda. Él sabía que algo no andaba bien en su iglesia local. Él sabía que las cosas no andaban bien. No era una iglesia grande, según lo que yo investigué. La iglesia Bautista Libertad no tenía más de 30 personas. Esa era la cantidad del pastor Spurgeon pastoreaba. Pero no estaba bien. Y las iglesias compañeras de ahí de las montañas de Carolina del Norte tampoco estaban bien. Había enfriamiento. Déjeme saber si se entiende este concepto. Había enfriamiento, había frialdad, había liviandad. No es que el mundo había entrado en la iglesia, ¿no? Como se podía pensar, porque en aquel tiempo no había discoteca o la tecnología de hoy, pero sí había una frialdad impresionante. Y el pastor Spurgeon dijo, algo tenemos que hacer. Y comienza con su señora a buscar el avivamiento. Siguiente diapositiva. Bien, ahí tenemos otra foto antigua allí que pudo rescatar. En 1886, 2 años después de que el pastor con su señora comenzaron a buscar de Dios avivamiento y derrame de espíritu sobre su iglesia local bautista, 2 años después en que estaban solos en esta cruzada de búsqueda, el 19 de agosto de 1886, anote esa fecha, es importante, 19 de agosto de 1886, el pastor convoca una reunión de miembros, o sea, de los 30 que él tenía allí, los convoca. Y ese día él les abre su corazón y le dice que está disconforme con la liviandad de la iglesia y que él siente del Señor, mira esto, ¿no? Son palabras de él, no las estoy inventando, estoy citando al autor, Charles Cone. Él siente del Señor salirse de la iglesia bautista, de la conferencia, de la denominación, para comenzar una nueva agrupación. Y él lanza el llamado a su iglesia local. Esto es interesante porque por lo general ocurre al revés. Por lo general es cuando un hermano se sale o una hermana se sale de la iglesia, a veces llama a otros o arrastra a otros o se van con él. Pero aquí es el propio pastor el que está diciendo, ¿saben qué? Esto no funciona. Yo los invito mejor a formar una nueva agrupación. Esto fue el 19 de agosto de 1886. Solo 7 personas aceptan el llamado del pastor. Solo 7 dicen, nos vamos con usted. Los otros 23, pues se quedan cómodos ahí en la iglesia bautista. Así que 7 personas, más el pastor mismo, 8, son los que comienzan una nueva agrupación. Estoy en la diapositiva para que me lean, ¿no? El nuevo grupo comenzó con 8 personas y se llamó desde ese mismo día Unión Cristiana. Ese es el primer nombre de nuestra corporación. Unión Cristiana. Déjeme saber si usted ya sabía esta información. Unión Cristiana. Ese es el primer nombre de nuestra denominación. Así se llama. ¿Y por qué le pusieron Unión Cristiana? Porque la visión de Richard Spurgeon, junto con los 7, era unir, y aquí la visión puede sonar hasta un poco ilusa, si se quiere, y lo digo con respeto a mi fundador, pero la visión del pastor era unir a toda la hermandad estadounidense y hacer que volviera toda la hermandad a los principios de la búsqueda pentecostal. Ese es lo que él quería. Él quería que se derramara un avivamiento espiritual sobre todos los Estados Unidos. Bueno, como me dijo un profesor, un norteamericano, un historiador norteamericano,
el pastor Spurling no tenía don de convencimiento, porque de hecho que hizo el llamado y solo 7 pasaron adelante, entre ellos su esposa. No tenía mucho poder de convencimiento, pero lo que sí tenía era pasión. Entonces él quería que todas las iglesias, comenzando por su amada conferencia bautista o convención bautista, volvieran a la búsqueda del Señor. Unión Cristiana, así pasó a llamarse. Siguiente diapositiva. Vamos hincándole a la historia. Bien. Ahora, antes de avanzar con esta diapositiva, que tengo 3 fechas importantes, escríbame rápidamente ahí por Messenger si se está entendiendo la clase. Quiero ir despacio, porque la historia hay que tragarla despacito, si no se confunde todo. Un sí, un amén, un no. La pregunta es simple del profe. ¿Se está entendiendo la clase? Respondan. Gracias, Pastor Luis. Primero en responder. Gracias, hermana Gloria. Gracias, Mónica. Gracias, Abe. Gracias, Vivi. Gracias, Claudio. Familia Moreno. Ya, hasta ahí. Y Pilar, me parece que hasta ahí están escribiendo. Gracias. Familia Laguna, gracias. Aminta Rivera, gracias, Aminta. Seguimos. Estamos en esta diapositiva. Aquí nos estamos adentrando un poquito más al tema y seguimos. Bien. Dijimos entonces que en 1886 se funda la iglesia. Vamos a ver si estaban atentos. Dígame la fecha de la fundación de nuestra corporación. Los quiero pillar. No se vale retroceder a la diapositiva anterior, no se vale. A Paola ya, al tiro, mira, Paola Rivera estaba atenta y también Claudio. Al tiro ellos captaron. Pero los quiero pillar. ¿De qué año? Claro, 19 de agosto, pero ¿de qué año? 1884. Gracias, la hermana que respondió, y Claudio. Ahí está. Entonces, gracias por lo que están respondiendo. La fecha de la fundación de nuestra corporación es 19 de agosto de 1886. O sea que en unos pocos días más estamos de cumpleaños a nivel mundial. Saque la cuenta cuántos años vamos a cumplir este 19 de agosto. Saquen la cuenta. ¿Ya? Vamos a la diapositiva. Desde 1886 a 1896, 10 años, Richard Spurling se dedicó a predicar el evangelio entre las montañas de su iglesia local y a invitar a otros cristianos a unirse a su grupo. Pero siendo honestos, ningún adepto, ninguna persona se unió a él en 10 años. Ok, entonces aquí hay una buena pregunta, ¿no? ¿Estaría dispuesto usted a hacer este trabajo evangelístico 10 años y no ganar ni un alma? O sea que por 10 años el grupo se mantuvo intacto. 8. Lo bueno es que ninguno se salió. Habría sido bien trágico. Habría sido muy trágico que a mitad de camino 2 de ellos, pastor, sabe que nos vamos. Nos vamos a fundar las asambleas de Dios. Habría sido horrible. Pero lo bueno es que se mantuvieron los 8. Yo siempre me he preguntado si es que si me pongo los zapatos de Spurling, no creo que yo hubiese sido tener la resistencia, la persistencia para estar 10 años ahí y el grupo no me crece. 8 nomás. Pero el hombre lo consiguió. 10 años ahí predicando acerca del avivamiento pentecostal. Esa era su predicación. Ojo. Si volvemos, Pastor Luis, si puedes volver a la diapositiva en la que está la foto del pastor Spurling. El historiador Charles Cone dice que el pastor Spurling no era un hombre académico, no era versado, no hablaba bien, de hecho. No hablaba bien, no era académico, no tenía estudios, era un hombre de montaña. Era un montañés, como esos norteamericanos que de repente aparecen en la serie, barba larga. Ahí estaba afeitado para la foto, pero él tenía una barba larga,
¿no? Y andaba entre los asnos y los caballos. Ese era Spurgeon, por tanto, no tenía él un don de convencimiento. No era bueno en la predicación. No lo estoy diciendo yo, lo dice el historiador de la Iglesia de Dios. No era bueno para predicar, pero tenía una virtud que hoy se ve poco, y era la persistencia. O sea, el hombre era persistente. Sigamos en la diapositiva. Volvamos a la que estábamos, pastor. Exacto, volvamos a esa. Ya. No ganó a nadie en 10 años. Ahora vamos a 1896. Aquí vamos a una fecha clave para nosotros. Esta otra fecha clave para la IDD. Todo cambió en 1896. Cuando por fin se derramó un avivamiento pentecostal como el que estaba orando el pastor ya por 12 años. 2 años en que estuvo con su esposa, solitos los dos, y luego 10 años con el grupo de 8. En 1896 ocurrió el derrame pentecostal con lenguas y otras señales, sobre todo de sanidad. El escuálido grupo de 8 personas se convirtió en una iglesia grande en aquel tiempo, de 100 personas en un año. Esto está aquí, en el libro, en nuestro libro de historia, están los registros. En un año creció a 100 personas. Ayúdenme los matemáticos ahí. ¿Cuánto porcentaje creció? Si pueden darme una manito, pueden escribirme allí. ¿Cuánto creció? ¿Un 50%, un 100%, un 500%? ¿Me pueden ayudar? ¿Cuánto creció el pastor de Spurgeon? Bueno, la cantidad que sea es muy buena para aquel tiempo. De ser 8 personas a 100 en un año, impresionante. Pero no solamente creció en cantidad, sino que lo que llamó la atención de los periódicos locales, mire, que Benjamín está diciendo que la iglesia de Dios creció en 1200%. ¿Le creemos o no a Benjamín? Bueno, como es el único que escribió, le vamos a creer, porque no hay otro que lo corrobore o lo refute. Gracias, Benjamín, por el ejercicio, muy amable. No solamente crecieron en cantidad, sino que crecieron en espiritualidad. En 1896 ocurrió en nuestra denominación el primer derrame pentecostal, registrado desde el libro de los Hechos. Eso dice la historia. No todos están de acuerdo. Hay que ser honestos. Las asambleas de Dios, que son primas hermanas de nosotros, ojo allí, este dato no sé si lo sabía, pero las asambleas de Dios nacen de nosotros, de la iglesia de Dios. Por tanto, son primas hermanas de nosotros. Las asambleas de Dios americanas, no la chilena, no la brasileña y la mezcolanza que hay hoy en día de asambleas de Dios. No, la asamblea de Dios original nace de nosotros. Y ellos también reclaman que fueron los primeros en recibir el derrame pentecostal. Otras iglesias que nacen de nosotros, la iglesia de Dios de la profecía. No sé si usted ha escuchado esa iglesia, pero en Santiago hay algunos templos, muy pocos, pero sí hay iglesia de Dios de la profecía. Son hermanos de nosotros. Otra iglesia que nació de nosotros, también por esas fechas, la iglesia de Dios de la santidad, que hasta el día de hoy se mantiene y también tiene sede en Cleveland. También son primos hermanos de nosotros. La siguiente fecha, de 1896 a 1902, los periódicos locales de la época reportaron sucesos extraños en el grupo denominado Unión Cristiana. Aquí hay un punto en contra de nosotros. El fanatismo religioso comenzó a regarse como pólvora en la congregación. La iglesia casi es acabada por el comportamiento exagerado de algunos miembros. Y esto era así porque no había un sistema de gobierno. Ojo, aquí ya estamos entrando al terreno que nos interesa. No había un sistema de gobierno. Todos podían entrar, todos eran miembros. No había una regla de fe. Ocurrió el derrame pentecostal, pero no había norma, no había normativas, no había reglas.
todos hablaban en lenguas, todos imponían manos, todos sanaban, pero comenzaron los excesos. ¿Cómo qué excesos? A las mujeres se les prohibió, por ejemplo, tomarse el pelo tipo tomate, como hacen las hermanas pentecostales hoy día. Eso era sacrilegio para aquel tiempo. Se prohibió que los hombres usaran corbata, porque era sacrilegio. Se prohibió que los niños fueran al colegio, porque era sacrilegio. Era común encontrar a hermanos en los cultos rodando, literalmente rodando, ¿no? Por todo el templo. También era común encontrar hermanos que se quedaban toda la noche, muchos de ellos hablando en lenguas, pero lo que estaban haciendo es que dormían toda la noche. Algunos llegaban borrachos al servicio, borrachos de licor, pero ellos decían que estaban borrachos del Espíritu. Así como estos, habían muchos excesos que la gente no cristiana comenzó a reportar como escándalos. Y el pastor Spurling tuvo que bregar o luchar con un mal testimonio de toda su congregación. Pero ¿sabe por qué ocurrió esto? Porque no estaba preparado para el crecimiento. Lo pidió tanto, sembró tanto, que cuando le vino de repente, de un sopetón, o sea, no fue un crecimiento de etapas, sino que fue de una sola vez, que cuando le vino todo el golpe de crecimiento, no estaba preparado. Siguiente diapositiva. En 1902, producto del fanatismo religioso, se decide cambiar el nombre de Unión Cristiana a Iglesia de la Santidad. Es el segundo nombre de nuestra denominación. Pero hoy día usted está aprendiendo algo nuevo, ¿no? No siempre nos llamamos iglesia. Nuestro primer nombre fue Unión Cristiana. El segundo nombre que nuestros fundadores le pusieron fue Iglesia de la Santidad. ¿Por qué le ponen ese nombre? Porque Spurling, junto con los principales, intentan cernir o colar a los que estaban allí. Muchos se fueron, pero la iglesia logró preservarse con vida. Ese mismo año, en 1902, se crea el primer plan de gobierno para regular nuestras creencias y regular la iglesia. Muy sencillo, un plan de gobierno muy sencillo. Usted debe entender que en el mundo evangélico, en el mundo protestante, evangélico y pentecostal, que son tres corrientes conectadas pero distintas, repito, en el mundo protestante, evangélico, pentecostal, hay al menos tres tipos de gobierno o forma en cómo las iglesias se gobiernan. Tenemos el sistema episcopal, que es como una pirámide. Tenemos el sistema congregacional, donde toda la congregación o vota, decide, opina, contratan pastor, depende pastor. Y tenemos el sistema presbiteriano, donde solamente es un grupo selecto de algunos ancianos que dirigen la iglesia. Nada de eso había en la IDD o en la Unión Cristiana. Solamente el pastor Spurling, el que estaba a la cabeza. Pero cuando la iglesia le creció a 100 personas, el pastor Spurling mismo decidió dar un paso al costado. No se salió de la corporación, pero se dio cuenta que él no podía dirigirla, porque no tenía las capacidades para hacerlo. Entonces él ejerce un voto de sinceridad y deja a su hijo, Richard Spurling Jr., que estaba un poco mejor preparado, aunque era también igualmente campesino como su papá. Avancemos 5 años en la historia y vamos a 1907. Espero no estarlos cansando con muchas fechas, Pastor Luis. Dime así nomás ahí en privado y me largo nomás, ¿no? 5 años más tarde, en el 1907, finalmente la agrupación vuelve a cambiar de nombre. Dicen que la tercera es la vencida, así dicen. Así que esta vez sería el definitivo y le pusieron Iglesia de Dios. ¿Ya? Ese es el nombre que se le puso a nuestra corporación y con eso nos quedamos hasta la fecha. Iglesia de Dios. ¿Cuándo ocurrió esto? En el 1907.
7. Y aquí les voy a dar el por qué se cambia a IDD. Vamos a leer. Dice así. La Unión Cristiana había designado un ideal, porque así nació, ¿se acuerdan? Unión Cristiana. ¿Por qué un ideal? Porque el pastor Spurling, él soñaba con unir a todas las iglesias bajo un solo paraguas. Pero no se pudo. El segundo nombre, la Iglesia de la Santidad apelaba a una doctrina, porque era para ordenar la casa. Pero ninguno de los dos nombres parecía ser una designación escritural para sus acciones o para la corporación. Así lo pensaron nuestros fundadores. Por tanto, la base bíblica para el nuevo nombre la encontraron ellos en 1 Corintios 1:2 y en Hechos 20:28. Si usted va a la versión Reina Valera 1960 o la King James, que es la versión que los norteamericanos usan, la King James es como la Reina Valera de nosotros. En 1 Corintios 1:2 y en Hechos 20:28 aparece justamente ahí Iglesia de Dios. Entonces nosotros nos tomamos de esos versículos para decir, este es nuestro nombre, y así se pasa a llamar Iglesia hasta el día de hoy. Siguiente diapositiva. Desde 1910 a 1915, los teólogos de la Iglesia de Dios y por teólogos, bueno, aquí el autor también difiere un poquito, el historiador, porque en aquel tiempo no había un seminario como los que tenemos hoy día. No había seminario. Entonces, por teólogos me refiero a otros ministros que fueron incorporándose a la corporación, poco a poco. Y estos ministros, en conjunto con los fundadores, trabajaron las enseñanzas doctrinales y prácticas de nuestra denominación. En 5 años, ellos formaron 28 enseñanzas que fueron presentadas y aceptadas hasta el día de hoy. Estas no son los 14 puntos doctrinales, que ya vamos a ver los 14 puntos, son las 28 enseñanzas. Que si nos ponemos a discutir las 28 enseñanzas tenemos para todo el año, así que no lo vamos a hacer porque es demasiado largo, solo les estoy dando el cómo nace la declaración. De 1915 saltamos a 1948, bastante tiempo. Y si usted se da cuenta ahí en la diapositiva, las letras están resaltadas y con otro color, porque esto es la fecha de nuestra declaración. Nuestra declaración de fe, los 14 puntos, fue presentada en la Asamblea de 1948 y aceptada por todos los miembros participantes a ese evento. Nuestra corporación celebra asambleas bianuales, cada 2 años. Antes se hacía cada 4 años. Ahora se hace cada 2 años, si es que no me equivoco. Pastor Carmona me puede corregir allí, pero creo que es cada 2 años en nuestra Asamblea Mundial, donde todos los pastores y pastoras pueden participar, pero solo los obispos pueden emitir voto. En 1948, entonces, fue presentada la declaración de fe, fue aceptada por todos los miembros en ese evento. Esto fue específicamente el 30 de agosto del año mencionado allí en Birmingham, en Alabama. O sea que este mes, el 30 de agosto, se cumple también el aniversario de nuestra declaración de fe. Hasta aquí, y aún no avances la diapositiva, Pastor Luis. Déjala allí nomás, en stand-by. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay preguntas, porque está todo claro, pero estoy dando el chance, si que hay preguntas, puede usar el micrófono si desea, o usar el texto. ¿En qué año, pastor, comenzó la iglesia pentecostal o las primeras manifestaciones de iglesias pentecostales como tal, después de Gracias, Pastor Luis. Te fuiste para otra parte, pero como la pregunta es linda, la voy a responder. El movimiento pentecostal históricamente nace en Hechos 2. Luego se va perdiendo en el siglo III y IV con Constantino y todos los emperadores que se autoproclaman cristianos, pero no lo son en esencia. Y por allí se cree que los
que el rebrote pentecostal, aunque el nombre pentecostal como tal, Luis, se reconoce recién en el siglo XX, ahí por el 1900, pero los primeros rebrotes, así como de manifestaciones carismáticas, lenguas o ese tipo, ya vendrían en el 1600, fíjense, en el 1600, pero con grupos muy aislados, no iglesias, sino grupos. Eran como cristianos que pertenecían a cierta iglesia y comienzan a experimentar lenguas y no saben cómo comunicarlo porque no había eso antes, ¿entienden? Recuerde que en el siglo XVI, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, padre del protestantismo, él clava las 95 tesis en protesta contra la Iglesia Católica. De allí ya comienza una reforma. Pero ese es otro tema. Eso es tema para historia de la Iglesia Evangélica. Bien, hasta aquí. ¿Hay preguntas al respecto? Bien, y ahí el hermano Claudio hace una pregunta interesante. Como decía un profe en el seminario, no me gusta el chisme, pero me entretiene. Entonces la pregunta de Claudio es, ¿por qué Spurgeon se fue de la Iglesia Bautista? No sabemos las razones específicas, hermano Claudio, pero al parecer había un descontento en el pastor Spurgeon, había una disconformidad, él no estaba conforme con la conferencia. Por conferencia me refiero a convención, ¿no? Así se llama la Iglesia Bautista, ¿no? Se llama la Conferencia Bautista, la corporación en sí, el pastor Spurgeon no estaba contento por el tema espiritual, por el tema moral y seguramente por otros temas que el historiador no nos revela, no nos dice. Pero había una disconformidad, por eso él abandona la Conferencia Bautista. Pero en esencia, hermano Claudio y todos los que me están escuchando, nosotros venimos de raíces bautistas como tal, aunque nos distanciamos en tipo de gobierno, porque mientras los bautistas son gobierno congregacional, nosotros somos gobierno episcopal centralizado, ¿no? Nos distanciamos. Buenas noches, Claudio Cornejo por acá. Lo que pasa es que justamente por eso hice la pregunta, porque siempre había entendido que estamos bajo esa misma línea. Entonces, por eso quería comprender por qué. Si siempre había entendido eso, y además que no sé diferenciar muy bien, pero siempre he entendido que los bautistas y nosotros, en este caso, en esta línea, somos muy parecidos. Entonces, claro, ahora usted ya me explica y posiblemente sea que no le pareció un poco más la estructura, posiblemente. Pero gracias, hermano Claudio. Gracias por introducir un tema tan bueno. ¿Sabes qué, Pastor Luis? Hay hambre en esta audiencia, hay hambre, y eso me gusta, hay hambre. No sé si vamos a alcanzar a ver todo, pero hay hambre de historia. Y hermano Claudio, te respondo de forma muy simple. No somos lo mismo Iglesia Bautista e Iglesia de Dios. Debemos reconocer que ellos son nuestros padres, en cuanto a que el fundador era bautista, ¿no? Pero en teología no es lo mismo, porque mientras que la Iglesia Bautista hasta el día de hoy tiene una teología reformada o calvinista, nosotros tenemos otro tipo de teología que se conoce como wesleyana arminiana. Nos diferenciamos de la Iglesia Bautista en teología, primero. Nos diferenciamos en tipo de gobierno, no nos gobernamos igual. La Iglesia Bautista es congregacional, ¿no? Es toda la membresía plana la que gobierna, mientras que nosotros somos estructural, es una pirámide. Nos diferenciamos de la Iglesia Bautista en el tema del bautismo, por ejemplo. Los hermanos bautistas, ellos ponen énfasis en que el bautismo en Espíritu Santo ocurre en el momento de la conversión, ya, se da, ahí mismo. Y para ellos no es necesario el tema de lenguas o carismas, no es necesario realmente. Si bien es cierto, existe hoy, hermano Claudio, lo que se conocen como los bautistas carismáticos, que es un movimiento que salió de los bautistas clásicos como tal. Nosotros como IDD creemos que el bautismo en Espíritu Santo ocurre posteriormente a la conversión. Ya estamos haciendo teología, ¿no? Ocurre posteriormente a la conversión. Si bien puede ocurrir en la conversión, nosotros como IDD sostenemos que es más bien un suceso posterior a la conversión, que puede ocurrir días después, semanas después, meses después o años después. Son tres diferencias de la Iglesia Bautista. Entonces, creemos en el mismo Padre,
en el mismo Hijo y Espíritu Santo, pero en forma de gobierno, en teología y en bautismo, somos completamente diferentes. Ahora, ¿se puede convivir con los hermanos bautistas? Claro, claro que sí. Mis padres, de hecho, papá y mamá son bautistas, de corazón, hace ya muchos años. ¿Por qué yo no estoy con ellos? Sabrá Dios. Yo estoy acá, el IDD. Ellos están en la iglesia bautista y son miembros fieles ahí y trabajan y hacen misiones. Gracias, hermano Claudio. ¿Avanzamos? Pastor Luis, ¿avanzamos? Ya, avanzamos porque el tiempo se nos está bien. Si en caso no avanzamos hasta las 9:30, les pido disculpas, estoy un poquito cansado. Hoy día he estado médico con mi esposa todo el día, así que ya a esta hora se me está acabando la batería, pero vamos a tratar de llegar hasta lo que más pueda. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a algo práctico. ¿Qué es una declaración de fe? ¿Qué es esto de la declaración? Y hay 4 respuestas simples que nos pueden ayudar. Pastor Luis, si puedes comenzar a enviar el PDF del credo de Nicea, sería bueno si puedes hacerlo a los WhatsApp de los hermanos, ojalá que puedan abrirlo para que leamos juntos. Mientras lo hace Pastor Luis, seguimos en la diapositiva. ¿Qué es una declaración de fe? Primero es un credo de fe, o sea, en esto creemos, en esto creemos. Una declaración de fe es una confesión de lo que se cree como organización. En una empresa, por ejemplo, sería como la declaración de nuestros valores. En esto creemos como empresa o como organización. Una declaración de fe es una alineación doctrinal. Alguien de ustedes los mencionó al principio de la clase. Tenemos que estar alineados, o sea, pensamos en esto. Una declaración de fe es una brújula de las creencias de una organización, o sea, para allá vamos. Eso es una declaración de fe. Quiero preguntarle a los alumnos, respóndame por Messenger. La pregunta es, ¿sabía usted que existía una declaración de fe de la IDD? Esa es la pregunta. ¿Sí o no? ¿Sabía usted que existía una declaración de fe? Gracias, Claudio. Primero en responder. Gracias, Fabiola. Gracias, Evelyn. Gracias, Mónica, y alguien más atrás, no alcanzo a ver. Gracias, familia y Paola. Gracias, Cintia. Gracias, Juan Carlos y Liliana. Gracias, Elena. Ya, son las personas que respondieron. A los mismos que respondieron, gracias, Mari. A los mismos que respondieron y a otros, ¿entiende usted nuestra declaración de fe? ¿Sí o no? No más. ¿Entiende usted nuestra declaración de fe? ¿Sí o no? O más o menos. Escriba ahí, por favor. Gracias, Cintia. ¿Entiende usted nuestra declaración de fe? Sí, no, más o menos. Gracias, Mayra. Gracias, Gloria. Gracias, Mónica. Elena, gracias. Y Claudio, algo que hacer leer, Claudio. Gracias, Fabiola. Gracias, familia Laguna. Bien. Ivonne, respuesta acertada. En eso estamos. Excelente, Ivonne. Gracias, Claudio, por tu honestidad. No la recuerdo, dice. Bien, la vamos a recordar hoy día y la próxima sesión. Qué rico que esté conmigo la hermana Patricia Cares. Me parece que está ella ahí. Alcanzo a ver, sí, parte de la pantalla. Y Fabiola, una amiga de la juventud, hija de la pastora Patricia. Qué lindo que estén aquí. No sé por qué están aquí, pero qué lindo que estén aquí en esta clase. Me emociono mucho. Fíjese que ellos fueron mis pastores, bueno,
la hermana Patricia y Pastor Walter, que en paz descanse, que está en el seno del Señor. Fueron mis pastores mentores durante un año, cuando yo hice mi trabajo de setemín, hace décadas atrás. Era un muchacho bien escuálido, flaquito, bueno para el diente, ¿no? Solterón, y ahí estaba en el seminario, y Pastor Walter, hermana Patricia, y los hijos del pastor, Fabiola, Jacob, Élida y Natalia, ellos me adoptaron durante un año y me entrenaron. Pastor Enrique, Pastor Luis, ¿qué hace falta ese tipo de entrenamientos hoy en día? ¿Qué hace falta ese tipo de entrenamiento? Porque hace muy bien. Fíjese que en ese tiempo a los alumnos que éramos internos, porque hoy ya no hay internado, pero en ese tiempo éramos internos, y de hecho ser alumno interno en un seminario te cambia todo. Te ayuda mucho porque es como, ¿cómo explicarle? Es como un monje, ya, te vas a encerrar, pues a eso vas. Éramos monjes nosotros, íbamos 2 años ahí a encerrarnos a estudiar, puro estudio. Y los fines de semana nos mandaban a la iglesia. Entonces, durante un año yo fui a la iglesia de Pablo de Roca, de los pastores Cares. Ellos me entrenaron durante todo un año. Y eso hace mucha falta hoy día en otros seminarios, ese internado, esa residencia, y de ir a trabajar los fines de semana allí a las iglesias. Así que, Pastora Patricia, Fabiola, qué rico que estén conmigo. ¿Quién lo diría? Mire, ahorita siendo profesor de ellas, habiendo sido ellas mis maestras, hoy yo soy profesor de ellas, al menos por esta clase. Gracias, Eterno, por esta recompensa, por este merecimiento. Declaración de fe. Vamos con la siguiente diapositiva. Así como nosotros tenemos una declaración de fe, nuestros famosos 14 puntos, no somos los únicos. No somos los únicos. Si usted se mete a googlear, que hoy al internet es fantástico, te vas a encontrar que las iglesias como las Asambleas de Dios, los Hermanos Bautistas y otras también tienen sus credos o en lo que ellos creen. Pero esto no nace de las iglesias modernas. Esto ya viene de las primeras iglesias de los primeros siglos. Por eso la diapositiva dice credo de Nicea 325 y luego el de Constantinopla en el 381. Son los primeros credos, las primeras confesiones de la iglesia cristiana. No sé si le pudo enviar el pastor Luis, si le pudo enviar. Entonces, si es que usted pudiese, estimado alumno, alumna, ir a su teléfono y abrir el documento que el pastor Luis les envió, les agradecería mucho para que juntos podamos leer el credo de Nicea. Hágalo, por favor, no se salga de la clase. Si usted puede entonces ir a su teléfono, tableta o computador y abrir el documento, se lo agradecería. Por favor, pónganme así en la pantalla o algo para saber que sí pudo abrir el documento que le envió Luis. Para no leer solo. Gracias, Pilar. Ella dice que sí tiene el documento. También familia Laguna y Gloria. Gracias. Ya, hay algunos alumnos que sí lograron abrir el documento. Si en caso que usted no logró abrirlo, gracias Juan Carlos, gracias Elena, están diciendo que sí. Usted igual puede ir a Google, Google y ponga ahí Credo de Nicea. Gracias Venezuela Marín. Simplemente vaya ahí a una página, al buscador, ponga Credo de Nicea y va a aparecer pero al tiro. Ya. Le explico el contexto. Para el año 300 aproximadamente, después de Cristo, o sea, 300 años después de nuestro Señor, la iglesia había entrado en un caos, la iglesia universal, porque en ese tiempo había una sola iglesia, no había ni que católica o protestante, era una sola. Pero había un caos, había un sancocho de creencias impresionantes, había muchos maestros de las más diversas corrientes, estaban los gnósticos, los agnósticos, estaban los cretenses, estaban los que se oponían a Pablo, estaban los que se oponían a los padres apostólicos, estaban los teotocos, estaban, bueno, un montón de gente ahí con sus propias enseñanzas. Esto llevó a que los líderes de la Iglesia Universal o Mundial dijeran, algo tenemos que hacer, porque la gente está creyendo de todo y se está enseñando de todo.
Fue así entonces que se convocó a un concilio mundial. ¿Qué es un concilio? Fue como una gran reunión de todas las iglesias locales que hasta el siglo III, hasta el año 300, ya existían en el Mediterráneo, en el África y en ciertas partes de Asia. Así que se convoca a los obispos o los pastores de estas iglesias, no todos los miembros porque eran demasiados. Ya para el siglo IV, año 300, había muchos cristianos. Entonces, se convoca a los pastores a este gran concilio en Nicea. ¿Qué es Nicea? Una ciudad que existía en el Asia Menor. Y allí fueron convocados en el año 325 después de Cristo. Y en ese año, por varias semanas, no días, se trabajó para elaborar el primer credo o la primera confesión. Quizás algunos de los que están aquí, que fueron católicos en su tiempo, se han de acordar de este rezo que les hacían rezar ahí las monjitas o los curitas. Tal vez se acuerda, si usted iba a un colegio católico, le hacían rezar. ¿De dónde venía este rezo? Del 325, que es la primera confesión, que dice así, voy a leer. Dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles. Lea conmigo, por favor. Y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, y subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos en el Espíritu Santo. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió, y antes de ser engendrado no existió, y fue hecho de la nada o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración. A estos los anatematiza la Iglesia Católica, los maldice, los comulga la Iglesia Católica. Ese fue el primer credo del 325. ¿Por qué se hace esto? Porque ya en los primeros años del siglo IV, en el 300 y tanto, se dudaba de la divinidad de Cristo. Habían algunos líderes dentro de la misma iglesia, no de afuera, dentro de la iglesia, que sostenían que Cristo había sido creado. Y nosotros como evangélicos creemos que Cristo no fue creado. Cristo es Dios mismo. Pero ya en aquel tiempo se hipotetizaba de que Cristo era la primera criatura de Dios, que es exactamente la postura que se mantiene hasta el día de hoy, por ejemplo, en los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová respetan a Cristo, al Mesías, pero ellos, cuando comienzas a conversar o a teologizar con ellos, te van a decir al final Cristo que es la primera creación. No, nosotros tenemos, no, Cristo no fue creado. Cristo es tanto Padre y es tanto luz. Por eso nace este primer credo. Pero como todavía en la iglesia existían los debates, en el 381, fíjense, varias décadas más tarde, se vuelve a reunir toda la iglesia mundial, ya éramos muchos más, para volver a elaborar otro credo, otra confesión. Y ahí nace el famoso credo constantinopolitano o de Constantinopla, una ciudad que en el día de hoy está en Estambul, ahí por Turquía. Esto fue en el 381. Es un credo largo. Lo voy a leer. Es un poquito larga la lectura, pero es muy linda teológicamente hablando. Quiero que me siga. No sé si tiene ahí el documento. Sígame. Es bastante linda la lectura y es muy armoniosa teológicamente hablando. Dice así. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo. Nótese cómo en este credo se están poniendo cosas que no estaban en el primero. ¿Sí? Sigo leyendo.
Se encarnó por obra del Espíritu Santo. Y de María, la Virgen. Aquí, Virgen le ponen con V mayúscula. No es casualidad. No es casualidad, porque ya en aquel tiempo, en el 381, la figura de la Virgen María había cobrado mucha fuerza. Los marianitas, si bien como orden católica nacen siglos después, ya la teología mariana existía en ese tiempo. Wow, hay mucha tela que cortar aquí. Seguimos. Y de María la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. ¿Por qué dicen esto en tiempo de Poncio Pilato? Porque en aquel tiempo hasta se cuestionaba si Cristo alguna vez existió. A ese punto llegó la iglesia en el siglo IV. ¿Será que Cristo existió? ¿Será que murió en la cruz? ¿O es solamente ficción? Entonces el credo está diciendo existió y que fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá en gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creemos, y aquí se mandan otro discurso, creemos en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados. Ahí nosotros nos distanciamos diametralmente de esta confesión, ¿verdad? Para nosotros el bautismo en agua no te quita los pecados, no perdona pecados. Pero la Iglesia Católica sí, por eso es tan fundamental para ellos bautizarte de cuando eres chiquito, porque en su teología, una vez que usted es bautizado, sus pecados les son perdonados, los que tienes y los posteriores. Está bueno ese negocio, me gusta, porque me bautizo de niño y se acabó, puedo pecar lo que quiera. Bueno, un chiste teológico, seguimos. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahí termina la confesión de Constantinopla del 381. Perfecto. Pero, ¿qué dice nuestra declaración? Ahora vamos a la nuestra. Vamos a nuestra declaración. Y aquí también está en el documento que le envió el pastor Luis. Vamos a nuestro documento. Nosotros también tenemos un credo. No tan elaborado como el de Constantinopla del 381, pero tenemos el nuestro. ¿Alguien se acuerda en qué año es nuestro credo? ¿En qué año surgió? 1848. Siga participando, dijo don Francisco. 1948. Muy bien, muy bien. 1948. Ahí nació nuestro credo. Gracias, Moisés. Gracias, Luis. Y ahora sí, vamos a nuestro propio credo. Creemos en, número 1, la inspiración verbal de la Biblia. Número 2, en un Dios que existe eternamente en tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Número 3, creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. No sé si en su documento aparece Virgen María con V pequeña, minúscula. Así debería aparecer. Confirme si está con V pequeña, eso también es intencional, para diferenciarnos del credo de Constantinopla, que lo pone con P mayúscula, porque para nosotros, como protestantes, evangélicos, pentecostales, respetamos a la Virgen María, pero no la endiosamos, ¿no? No la veneramos, usted sabe aquello. Entonces, sigo. Que fue crucificado, sepultado y resucitó de entre los muertos, que ascendió al cielo y está hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. 4. Creemos que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y que el arrepentimiento es ordenado por Dios para todos y necesario para el perdón de los pecados. 5. Creemos que la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento se efectúan por fe en la sangre de Jesucristo. 6. Creemos en la santificación subsecuente al nuevo nacimiento, por la fe en la sangre de Jesucristo, por medio de la palabra y por el Espíritu Santo. 7. Creemos que la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. 8. Creemos en el bautismo con el Espíritu Santo subsecuente a la limpieza del corazón, o sea, después de la conversión, palabras más simples. 9. Creemos en hablar en otras lenguas, como el Espíritu dirige a la persona, la cual es la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. 10. Creemos en el bautismo en agua por inmersión, y aquí nos diferenciamos de otras corrientes evangélicas. Hay corrientes evangélicas que creen en el bautismo por rociamiento y otras por aspersión. Nosotros creemos en el bautismo
por inmersión, o sea, completamente sepultado y luego sales. Y que todos los que se arrepienten deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula bautismal en la que nosotros, los ministros evangélicos de IDD, bautizamos. Pastor Carmona seguramente ha entrado a las aguas varias veces, al igual que yo. Cuando usted entra a las aguas, ya sea un bautisterio, o un río, o piscina, usted debe decir la fórmula que nosotros creemos en la Biblia. Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Seguimos. Creemos, 11, que la sanidad divina es provista para todos en la expiación. O sea, aún creemos en que Dios sana. 12. Creemos en la cena del Señor y el lavatorio de los pies de los santos. Son dos ordenanzas importantes para nosotros como IDD. El tema del lavatorio de los pies, quizás no lo practicamos tanto como IDD, como la cena del Señor, que la hacemos una vez al mes, por ejemplo, pero nosotros como IDD practicamos el lavatorio de pies, aunque sea debiera hacerse una vez al año en toda congregación local. 13. Creemos en la premilenial segunda venida de Jesús. O sea, seguimos creyendo que Jesús viene por segunda vez, primero para resucitar a los justos muertos y arrebatar a los santos vivos hacia Él en el aire. Segundo, para reinar en la tierra 1000 años. Creemos en el milenio. Y 14 y último, creemos en la resurrección corporal, vida eterna para los justos y castigo eterno para los inicuos. 14 puntos que hemos leído a las carreras. Preguntas. Soy todo oídos. Juan Carlos y Eliana, no sé si es pregunta o sugerencia. ¿Deberíamos hacer Santa Cena una vez al mes? Eso dependerá del ministro de cada congregación. Hay ministros que hacen una vez al mes. Hay ministros de la IDD que hacen cada 6 meses. Gracias, Juan Carlos. Sugerencia. Entonces, él está sugiriendo, pero ya ahí compete a los pastores acá, Pastor Carmona, Pastor Luis, ellos tienen que ver aquello. Entonces, aquí hay libertad para los ministros. Ojo, hermano Juan Carlos, hay libertad. El ministro puede hacer una vez al mes, puede hacer trimestral o cada 6 meses. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más? Preguntas, observaciones, inquietudes. La hermana Ivonne dice, creo que solo hay 2 ordenanzas bíblicas, la Santa Cena y el bautismo. Bueno, la verdad es que hay 3 ordenanzas, porque el lavatorio de pies también creemos que es una ordenanza, cuando Jesús dice, y esto también tienen que hacerlo, Juan capítulo 15 o 13, hermano Ivonne, corríjame el capítulo del lavatorio de los pies. Como IDD, creemos que el lavatorio de pies también debe practicarse, aunque no lo hacemos muy seguido, hermano Ivonne. Gracias, hermano Ivonne. No lo hacemos muy seguido, quizás más por un tema logístico, porque es complicado todo lo que hay que hacer para el tema del lavatorio de pies, traer el agua, las palanganas, la toalla, y los hermanos tienen que ir preparados y las hermanas, ¿verdad? Con los pies, qué sé yo. Pero lo practicamos. Como IDD, practicamos estas ordenanzas y los ministros deberían tratar de hacerlo al menos una vez al año. No sé si ustedes, hermano Ivonne, o los demás han estado en el lavatorio de pies. Es una experiencia muy, muy linda, si es que se la sabe hacer. Es preciosa realmente. El ambiente que sí vives es muy espiritual. Seguimos, tenemos 10 minutos para hacer preguntas y respuestas. Aproveche. Puede hacer preguntas de los 14 puntos, puede hacer preguntas de historia, de lo que vimos previamente. Hermana Vivi levantó la mano. Hola, pastor, soy Pablo, el Hola, esposo Pablo. del... Sí, quiero preguntar, usted nombró 3 tipos de bautismo. Nosotros Sí. creemos en el de inversión. Sí, señor. Inmersión, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no los otros 2 no son válidos? No son válidos, no sé si la palabra sería válidos, ¿no? Porque se respetan los otros 2. Pero
Y creemos que la fórmula bíblica es la inversión. Cristo fue bautizado de manera inmersa. Dice el Evangelio que él bajó a las aguas y allí Juan Bautista lo bautizó. Luego tenemos el caso en el libro de Hechos, acuérdense cuando Felipe, creo que es, que va caminando al lado de la carreta, ¿no? del etíope, ellos también bajan a las aguas. Ahí tenemos dos casos de bautismo. Para eso, nos tomamos de esas bases bíblicas para decir que el bautismo debe ser descender a las aguas y ser sumergidos completamente. No somos los únicos que creemos esto. Hay otras corporaciones que creen lo mismo. Y no obstante, hermano Pablo, respetamos a las corporaciones evangélicas que creen en el bautismo por aspersión o por rociamiento. Les respetamos. Pero creemos que la bíblica debe ser la sumergirse. La Manibón tiene preguntas en la 8 y 9. Lánceme de la 8, Manibón. Le escuchamos. O escriba la pregunta. El punto 8 siempre llama la atención. La voy a pronunciar mejor, Sí. pastor, porque escribirla me es muy largo y engorroso. Le escuchamos. Sí, mire, con respecto al bautismo en el Espíritu Santo, que dice que la evidencia inicial sería hablar en otras lenguas, pero eso es lo que quiero saber porque he conocido hermanos que llevan muchos años en el Evangelio y han dado testimonio que son hijos de Dios porque por sus hechos, ¿cierto? Por lo que ellos hacen se les reconoce, pero no han tenido a lo mejor la experiencia de hablar en lengua. Eso necesito saber. Gracias, Manibón. Pero en sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Son ellos La pregunta cristianos? es que, ¿No son cristianos? es que aquí en la declaración de fe dice que el bautismo, en hablar en otras lenguas, como el Espíritu dirija, ¿cierto?, a la persona, la cual es la evidencia inicial, dice, ¿cierto? Evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Pero si no existe esa evidencia de hablar en lengua, ¿la persona no ha sido bautizada en el Espíritu Santo? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Y complicada por lo demás. Porque hay que ser también sensible a cada persona. Cada persona vive su propia cristiandad. Pero nosotros como IDD sostenemos que la evidencia inicial, aunque no es la única, pero es la inicial, es la lengua. La glosolalia. ¿Significa esto, hermano Ivón, que los que son cristianos hace décadas, hace años, no son cristianos? No, son cristianos. ¿No son siervos? Son siervos. ¿No son líderes? Son líderes. ¿No tienen el bautismo en el Espíritu Santo? Y ahí me detengo. Aunque soy teólogo y pastor y amo a la corporación con todo mi corazón, quiero ser muy sensible en esto. No quiero herir sus susceptibilidades. Si digo, no son bautizados en el Espíritu Santo con toda la fuerza, temo que pueda pecar contra el Señor. Pero la corporación cree que la lengua es una señal clara de que esa persona ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y no obstante, aquí vamos con una paradoja, hermanito. De repente nos encontramos con personas que hablan en lenguas, pero son muy mal comportadas. Sí. Un pésimo testimonio. Entonces, hablan lenguas angelicales y hablan lenguas humanas por montón. Entonces ahí tenemos un problema en que la persona quizás no se ha convertido de verdad o no ha entendido la sana espiritualidad. Amén. Ejemplo, vamos con un ejemplo. Por muchos años yo me acomplejé porque no recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Porque recibimos un evangelista de los Estados Unidos y que decía, si tú no tienes la lengua, no eres bautizado. Y yo me sentí muy mal. Como líder, era joven, pero tuve la fortuna de tener un buen pastor, Daniel López, un buen mentor. Y Daniel, aunque Pastor López es de la Iglesia de Dios, él tuvo la sensibilidad, me decía, hijo, aunque no hables en lengua, sigues siendo siervo y sigues siendo líder. No haga caso. El evangelista estadounidense, él habló con autoridad IDD, pero no con sensibilidad. ¿Me hago entender?
Habló con autoridad, habló con la ley, pero no con misericordia. Mi pastor, IDD, él dijo, respetamos la ley, pero vamos con la misericordia. Años después, recibí el bautismo con lenguas. Y bueno, yo hablo lenguas de tanto en tanto en privado, en mis oraciones. Pero por años fui mortificado por esa forma tan drástica del evangelista estadounidense. ¿Quiere decir que vamos a negar las lenguas? No. Las lenguas existen. Es un don, es una virtud. ¿Vamos a negar que la lengua es evidencia del bautismo? No vamos a negar. Creemos que es evidencia. Pero si la lengua no se mantiene con buen testimonio, ¿de qué le aprovecha a esa persona? Amén. Me quedó claro, Gracias, pastor, pero hermano. con el punto 8, que el otro que quiero aclarar, que dice que el bautismo con el Espíritu Santo subsecuente a la limpieza del corazón. Siento que la limpieza del corazón a veces es un proceso y no dura harto alguno. Claro, usted está pensando como teóloga, y está bueno eso. La limpieza del corazón se refiere aquí a la conversión. Es en términos más sencillos, más nuestros, porque aquí se está usando un lenguaje teológico. Nuestros fundadores o los que crearon la declaración dicen que el bautismo no puede venir antes de la conversión. En la conversión ocurre la limpieza. Eso es lo que están diciendo. Y tienen razón, fíjese, hermano, porque usted no puede correr antes de aprender a caminar. Usted no puede ser bautizada en Espíritu Santo sin antes haberse convertido. Es lo que están diciendo ellos. Y no obstante, la limpieza del corazón también se conoce como el proceso de la santificación, que dura toda la vida. Yo ahorita le estoy dando clases, pero soy tan pecador como ustedes, y ustedes como yo. Tengo mis luchas internas. Entonces la limpieza o la santificación dura toda la vida. Quedan 3 minutos. La próxima semana vamos a teologizar los 14 puntos. O sea, vamos a ver punto por punto, más bien los más complicados, porque hay algunos que son súper fáciles de digerir, pero hay otros que nos cuesta un poquito más. Ivonne también tiene preguntas sobre el punto 11, que la sanidad divina es provista para todos en la expiación. Eso ocurre, hermano Ivonne, es más un dato histórico, porque cuando se crea la declaración de fe, habían iglesias evangélicas que decían que no todos podían ser santos. No todos. Incluso dentro del mundo evangélico, que es una herejía. Entonces nosotros como IDD sostenemos que el don de la sanidad existe y que todavía usted puede ser sana ya al momento de ser convertida. Usted puede en ese momento recibir sanidad y comenzar un proceso de sanidad durante toda la vida. A eso se está refiriendo. Claudio ¿Pero tiene no es una sanidad pregunta. física? Sí, pues, sanidad Ya. física se puede recibir. De hecho, yo mismo he sido sanado físicamente por el No, Señor. sí, yo también creo eso. Lo que me refería es si la sanidad de la que habla aquí es la sanidad espiritual, sanidad del Todo, alma o la sanidad física. O integral, ambas. integral. Ah. Recuerde que este es un credo, no es tan amplio. Hay un libro, no sé si lo tengo acá, si lo encuentro, aquí. Este libro es poco conocido, pero es muy bueno, es de la Iglesia de Dios, es nuestro. Tengo solo el volumen 1, el volumen 2 no lo pude conseguir en español, se llama Doctrina Cristiana. Aquí tenemos al doctor French Arlington, muy bueno, en castellano, un lenguaje muy simple, donde él explica punto por punto nuestra declaración de fe. Es una delicia leerlo, porque aquí están los 14 puntos así nomás, escuálidos, ¿cierto? Pero acá en el libro está explicado uno por uno, hace muy bien leerlo. Hermano Ivonne, si puedes darte una vuelta para el 7000 y conseguirlo, hazlo, te va a ayudar mucho. Leo una pregunta más y termino por respeto a la clase, a la hora, de hermano Claudio, que él mandó un mensaje, veamos si dice, ok, bien, mira, la familia Laguna dice, yo no soy bautizado en el Espíritu Santo, oro en esa dirección y a veces me frustro un poco. Hermana familia Laguna, no se frustre, por la sencilla razón de que usted, sea bautizado o no, es tan discípulo de Cristo, es tan santo y tan siervo como uno que es bautizado. Crean. No estamos negando el bautismo del Espíritu Santo. Nomás que la quiero a usted rescatar de la frustración que yo mismo viví. Y siga orando en esa dirección. Siga orando. En algún momento Dios le va a dar ese merecimiento. Ahora sí, para la mano Claudio, porque tiene una pregunta. Dice,
Rápidamente y en general me parecen bien. Paréntesis, aunque debería analizar mayormente cada uno. Gracias por la sugerencia, hermano Claudio. Pero creo que debería estar sí o sí que aceptemos los mandamientos de Dios. Me imagino que esto es la base de lo que Dios dejó a su pueblo y a sus hijos, o al menos destacar y detallar lo que Jesús dejó como el gran mandamiento. Debería estar sí es lo que realmente seguimos. Gracias, hermano Claudio. Miren, hay muchas preguntas acá, parece, y hay bastante hambre. Yo fui invitado solo a hablar de los 14 puntos doctrinales, y aquí, hermano Claudio, me está sugiriendo ir al punto del gran mandamiento, el amor al prójimo. Pero eso da para otra clase, hermano Claudio. No alcanzamos acá. Su sugerencia es tomada. Vamos a ver si los 14 puntos los alcanzo a ver la próxima semana. No podía hacerlo sin ver la historia. Si el pastor Luis lo encuentra pertinente, podemos hacer hasta 3 sesiones solo de declaración de fe, ya depende de él. Pero la próxima semana vamos avanzando punto por punto y haciendo teología. ¿Qué es de teología? Se lee el punto, se lo explica, el por qué, y también se da pauta para que usted pueda preguntar. Y recuerde que no todas las respuestas las va a tener el profesor, pero voy a intentar ser lo más accesible posible. Pastor Gabriel, Sí, Pastor Luis. tal vez interpreto un poco la pregunta de Claudio como diciendo, si la declaración de fe es la guía, la pregunta es por qué el mandamiento de amar al prójimo, de amar a Dios, no está en la declaración de fe. Sí, ¿Interpreto esa bien? era la pregunta. Sí. Gracias. Te entendí bien, Luis. Tal vez no entendí a Claudio. Creo que no está, y aquí quiero ponerme en los zapatos de los que compusieron la declaración, ¿no? En el 1948. Creo que no está porque se da por sentado, me parece. ¿Debería estar? Claro, debería estar, pero no está. Eso no significa que desconozcamos el gran mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Si me permite, es una opinión nomás. Yo pienso que al estar el tema de la inspiración verbal, o sea, yo siento que lo que se depone en la declaración de fe son los puntos más conflictivos o que han tenido alguna posición contraria. A lo mejor el amor de Dios nunca ha estado en alguna En tela de juicio. posición en tela de juicio, que hay que amar al prójimo, que hay que amar a Dios. En sí veo que las cosas que están puestas en la declaración son las cosas que en la historia misma de la iglesia se han cuestionado. Entonces, Correcto. creo que ese es como el principio, porque si dice que creemos en la inspiración de la Biblia, creemos en Jesús, claramente se da por sentado que creemos lo que dice la Biblia. No va a estar toda la Biblia en la declaración de fe, pero sí las No, cosas. imposible. Imposible. Gracias, Pastor Luis. Brillante tu intervención. Gracias por rescatarme. Ya a esta hora estoy ya casi durmiendo. Muchas gracias. A ver, familia Laguna, veamos si es que logro interpretar sus mensajes, porque también está todo el código, ¿no? Bien, no entendí el Agradecido, comentario. dice, muchas gracias. Agradecido, Sí. muchas gracias. Bien, espero haber sido de edificación para los alumnos en esta noche. Ya nos pasamos en 4 minutos y agradezco a Luis y al pastor Enrique por invitarme.